Ya estamos. Bueno, comenzamos entonces. Esta es una presentación que la tenía preparada para una capacitación que se dio en la empresa Bilbao Construcciones, empresa a la cual yo pertenecía. La idea era de capacitar a la gerencia y luego a todo lo que era el área técnica y administrativa de la empresa en la metodología Lean Construction. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que se les dio a ellos para tener una introducción general y que después en lo que era terminología o que pudieran consultar alguna biografía, ya estuvieran un poco empapados y para motivarlos a meterse un poco en lo que es el mundo Lean. Entonces, bueno, acá como dicen en la traducción, sería construcción sin desperdicio. Ya vamos a hablar un poco de cómo se toman los desperdicios, qué son los desperdicios en la filosofía. Cualquier cosa me interrumpen o me dicen y lo vamos charlando. Esta es mi presentación. Bueno, yo soy ingeniero civil, tengo 27 años. Como les decía, trabajaba en la empresa Bilbao Construcciones, acá de San Juan, y ahora trabajo en la empresa familiar que es Lumager Distribuciones y Lumager Energía. Nos dedicamos a la distribución de artículos de ferretería y materiales de construcción, y al desarrollo y construcción de proyectos de energía solar fotovoltaica. Y también soy miembro del Lean Construction Institute Argentina, pertenezco al área de relaciones estratégicas. En el día de hoy, bueno, más o menos hasta las 8 menos 10 vamos a estar hablando de los fundamentos del Lean. Después vamos a hacer un poco de énfasis ya en los 8 desperdicios y al final les voy a mostrar algunos links y algunos libros recomendados que después me pueden escribir por el chat, me pueden dejar sus correos y les comparto esta presentación, así les quedan esos enlaces para poder descargar la información. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Tengo una consulta. Sí. La grabación, ¿a dónde la suben después? Todas Sí. las grabaciones se suben a nuestro canal de YouTube. Si ingresan Lean Construction Institute de Argentina, en YouTube, ahora de todos modos les paso el link, van a tener los links de, digamos, las grabaciones de todos los eventos que se fueron realizando el año pasado, el otro, el anterior, y los de este año. Así que ahí también pueden verlo, y en las redes sociales también los compartimos. Pero de todos modos ahora les compartimos el link, así ya les queda. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bien, bueno, entonces, ¿qué es Lean? Para los que no saben o los que están introduciéndose, un poco esto están punteados diferentes términos o frases que si las aplicamos, si las entendemos, eso es un poco ser Lean. Entonces, cuando decimos que queremos hacer más, o sea, más producción o mejores rendimientos con menos recursos, eso es ser Lean. Cuando trabajamos o logramos eliminar los desperdicios, eso también es ser Lean. Cuando nos enfocamos en el recurso humano y nos enfocamos en las personas, ahí estamos sin querer trabajando en lo que es Lean. Cuando queremos mejorar continuamente, también estamos siendo Lean. Cuando promovemos el trabajo colaborativo entre todos, que esto está un poco relacionado al enfocarnos en las personas y a tratar de que cada persona se sienta cómoda en su trabajo y pueda explotar su mayor potencial. Que eso también es lo que está abajo, que es promover el desarrollo individual de cada uno, brindar un ambiente de trabajo sano y seguro, tener una cultura empresarial transversal y que todos se sientan se sientan capaces de poder opinar o de poder plantear una mejora en el lugar de trabajo. Eso hace a la cultura Lean, que por último se resume en cómo hacer las cosas fácil y sencillo. Lean no busca que nos rebusquemos y que implementemos un cambio
un cambio que sea revolucionario de un día para el otro en la empresa y que de un día para el otro la organización cambie completamente, sino que lo que busca es ir trabajando de a poco con lo que es la mejora continua, en ir mejorando y cada día ser mejores, o cuando uno mire para atrás al año o a los meses, uno note algunas cositas y lo alienten a seguir por este camino y vea que se va mejorando. Entonces, por ahí es lo que cada uno hace en su empresa, en el lugar donde le toca desarrollarse o en su casa. Trata de hacer todas estas cosas, estos ítems, digamos, mejorar permanentemente, tratar de hacer más con menos. Entonces, como pueden ver, si uno empieza a introducirse en lo que es el Lean Contraction, va a ver que le va a resultar familiar todo y con algunos conceptos es muy fácil después empezar a implementarlos y a ver resultados, o a enfocarse y a trabajar en estos ítems para intentar implementar Lean sin quizás saber lo que es Lean. Entonces, esto es un poco lo que busca Lean, y ahora vamos a ver la definición más rígida, digamos, de lo que es Lean. Eso está en una diapositiva en la que viene. Ahora les quiero comentar un poquito de cómo surge el Lean Contraction. El Lean Contraction viene del Lean Manufacturing, que nació en Japón con la empresa Toyota. Japón atravesaba una de las peores crisis después de la guerra, y la empresa Toyota también. Entonces trataron eso, de hacer más con menos, con lo que tenían, y empezaron a preguntar en las líneas de producción a los operarios, empezaron a preguntar y a trabajar con ellos, a motivarlos, y empezaron a registrar y a tomar mejoras en cada punto de la línea. Y cuando quisieron acordar, habían logrado eficientizar el proceso, y fueron, digamos, ejemplo para todo el mundo, digamos, en lo que era algo novedoso en su momento, que se venían todos trabajando. Era el ejemplo en ese momento era la línea de producción de Ford, y Toyota le dio un enfoque diferente, empezó a pensar en un enfoque del cliente, de qué quería el cliente. Entonces, en base a lo que quería el cliente, ellos fabricaban lo que quería, y no intentaban hacer el auto que ellos podían y después tratar de vendérselo a como dé lugar, y entendiendo también, digamos, al cliente no solamente como el usuario final de ese auto, sino clientes internos que se encontraban dentro de la línea de producción. Entonces, si supongamos que al chasis había que hacerle algún trabajo, bueno, ¿cómo los esperaba recibir el trabajo en la línea de producción aguas abajo, más adelante? Entonces se le preguntaban cómo lo querían recibir, qué les ayudaría a hacer el trabajo más rápido, y se fueron teniendo en cuenta todo eso, qué quería el cliente interno. Entonces se fueron mejorando cada uno de los procesos y la forma en la que llegaba, en la que se movía, en la que se manejaban los stocks. Y bueno, en el 1970 se registra y se crea lo que es el Toyota Production System, y luego en el 91 ya se publica el primer libro que hablaba de Lean Manufacturing. Ya se había expandido a la industria manufacturera. Cuando en la construcción, digamos, aún se ve todavía que la productividad no, es una de las pocas industrias que no ha mejorado con la tecnología, o no ha tenido un gran cambio con la tecnología. Se empezaron a preguntar qué se puede hacer, y bueno, encontraron en esta metodología de Lean Manufacturing, encontraron la forma de mejorar esa productividad. Y en el 93, bueno, Koskela y Greenballer de Estados Unidos publicaron, digamos, el primer artículo de la filosofía Lean aplicada a la construcción. Y desde ahí se fue expandiendo en todo el mundo. En el 97 se crea el LSI, de Estados Unidos, que ellos fueron los pioneros, digamos, en crear un instituto de Lean que velara y difundiera la metodología, para luego, en el 98, publicar ya
la primera herramienta, digamos, por así decirlo, de Lean Contraction, que era el Last Planner System. Ahí dice LPS, son las siglas del Last Planner System, que significa el sistema del último planificador. Luego, desde el 2000 hasta ahora, se dio lo que es la globalización de los LSI, de la metodología en sí, donde encontramos que, bueno, como pueden ver ahí en el mapita a la derecha, son la mayoría de los países que ya van incursionando en Lean Contraction, entonces se van generando organismos, gente que quiere hablar del tema, que quiere conocer, que lo quiere aplicar. Incluso, bueno, tenemos en Europa, en Reino Unido, donde está un poco ya más avanzado, ya se lo exige a empresas, digamos, que certifiquen o que avalen que su organización trabaja con metodologías, con prácticas Lean, para dar un aval de la seriedad o de la calidad de los trabajos que van a realizar. Entonces, este es un poco el pantallazo de lo que es Lean Contraction hoy en día y de de dónde surgió. Como les decía recién, bueno, ahora vamos a ver así lo que es más rígida, digamos, la definición, pero un poco lo he comentado recién. Lean, que puede ser Lean Contraction, Lean Manufacturing, bueno, es un sistema y a la vez una filosofía de trabajo, de producción, que tiene sus principales principios, es añadir valor al cliente y eliminar los desperdicios. Entonces, el Lean Contraction es esta filosofía, pero aplicado a la industria de la construcción. Abarca lo que es proveedores, la parte pública, la parte privada, estudios de arquitectura, estudios de proyecto, empresas constructoras. Entonces, es aplicar esto, añadir valor al cliente y eliminar los desperdicios en la industria de la construcción. Ahí está resaltado que por definición, digamos, tiene el principio de ser colaborativo e integrador, en esto que hablábamos del respeto de las personas, de empoderar a todos los empleados, de hacerlos participar. Entonces lleva a tener que generar espacios, reuniones para hacerlo colaborativo y que todos puedan participar desde el lugar que les toca. Entonces, vamos a ver después que todas las herramientas, las planners, lo que se quiera implementar, tiene que ver con reunirnos, con ver cómo va el avance, con si pasó algo, ver el por qué. Entonces, por definición ya tiene que ser, es algo colaborativo y que nos lleva a la larga a reducir muchos tiempos o eliminar algunos errores que podríamos haber tenido si no lo hubiésemos detectado o hablado a tiempo. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Bueno, sigo y cualquier cosa ahí en el chat he estado viendo que han puesto los contactos. Bueno, ya hemos visto la definición, ahora ver un poco los principios de Lean Contraction son 5. El primero es especificar el valor para el cliente, es decir, conocer qué quiere el cliente y qué está dispuesto a pagarnos, digamos, para qué nos ha contratado, para qué nos ha encomendado una tarea, un trabajo. Luego, en eso que hemos identificado que quiere nuestro cliente es ver cuál es el flujo de valor, es decir, cómo en todo el proceso, cuáles son las cosas importantes y cómo va desarrollándose ese proyecto o esa construcción, digamos, cómo se va materializando, por así decirlo, e identificar, digamos, cuáles son los puntos del proceso o donde realmente se genera valor para el cliente. Cuando hablamos de valor para el cliente es esto que está dispuesto a pagarnos, digamos. Quizás vamos a algún ejemplo así rápido, macro. El cliente nos paga para que construyamos una casa y no le interesa si tuvimos que demoler la losa 2 veces porque salió mal la pendiente o porque, no sé, el hormigón no era de calidad. Nos paga por una casa y nos paga una sola vez esa losa. Si nosotros la hicimos más de una vez,
ya eso corre por nuestra cuenta. Entonces, en eso, identificar qué quiere el cliente y hacerlo lo que el cliente quiere bien y de una vez, hay que identificar bien cuáles son esos puntos del proceso para después trabajar y llevarlo a optimizarlo y eliminar los desperdicios en cada uno de ese flujo. Bueno, el punto 3 es, una vez que está identificado, es crear un flujo continuo, es decir, que no se vea interrumpido, digamos, la producción por la falta de algún elemento. Es decir, no sé, que no se, esta losa que estábamos haciendo, que no se detenga por falta de hormigón elaborado, por falta de encofrado, o porque nos rechazaron una inspección de armadura de hierro. Entonces, una vez que logramos identificar el valor, tratar de identificarlo a tiempo para que nos dé tiempo a coordinar y a gestionar esas tareas para que se vayan haciendo en el tiempo que está previsto y no tengamos sorpresas. Entonces, bueno, el punto 4 es tirar desde el cliente, que es un poco lo que vengo hablando. Eso habla de lo que es el sistema pool, que el cliente, ya sea interno o el cliente final, es el que tira, digamos, a la producción. Entonces se hace lo que el cliente quiere, no se hace lo que uno piensa que se debe hacer, o si tengo cancha, justo tengo los materiales y tengo cancha, encaro hacer tal tarea, y capaz que todavía no estaba definido el proyecto, entonces después estoy pidiendo a las apuradas del proyecto, porque ya lo empecé a la tarea, ya tengo la gente ahí, y resulta que el proyecto todavía no está definido y se tiene que rever, y al final se frena esa tarea, y uno dice, ¿qué pasa? Que está esa tarea frenada, y bueno, quizás no era una buena idea empezarla antes de lo previsto. Y por último, y como cerrando este círculo, que es este círculo, digamos, no para, digamos, es como, es un círculo virtuoso, es buscar la perfección. Es decir, en todo este proceso que hicimos, identificar el valor del cliente, después el flujo, después crear un flujo continuo, es ver qué se puede ir mejorando, qué errores se han cometido para no cometerlos en la próxima, tratar de registrar algunas métricas para poder después diagramarlas y tomar decisiones. Entonces, buscar siempre ser mejores, ser perfectos. Entonces, ahí una vez volvemos siempre al punto 1, buscando siempre la mejora continua. En la presentación que les voy a mostrar, a mí me interesó hacer foco especialmente en 3 puntos. En eliminar el desperdicio, en mejorar continuamente y en desarrollar a las personas. Es decir, que me interesa, digamos, que cuando termine esta charla les quede bien en claro cuáles son los desperdicios, así los pueden eliminar, en saber que tienen que tener en la mente es que siempre se puede mejorar y que hay que, aunque sean pequeñas mejoras, hay que ir haciéndolas y registrándolas, y después que motivemos a nuestro entorno a ser mejores, a capacitarse en esta metodología para que sea más fácil después implementarla. En la medida que todos lo entiendan y todos sepan de qué se está hablando, va a ser mucho más fácil implementarlo en la organización. Y también las personas se van a sentir más valoradas y más enriquecidas, y ahí se van a soltar y van a poder aportar todo su potencial, digamos. Bueno, en esto que hablaba de hacer énfasis en 3 puntos, uno de estos puntos es la mejora continua. Como esto viene de los japoneses, se lo conoce también como ciclo Kaizen, un ciclo de mejora continua, que es cuando quiero mejorar algo que me está haciendo ruido, que sé que tiene algunos desperdicios por varios lugares y que lo puedo mejorar, entonces me siento, lo diagramo y digo, voy a mejorarlo, y dentro de un tiempo lo reviso a ver si lo mejoré. Cuando cumplo ese ciclo, ahí estoy haciendo un ciclo Kaizen de mejora continua. O también se lo conoce como PDCA, por las siglas en inglés, Plan, Do, Check y Act, de tomar acción, de actuar. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de mejora continua? En ir eliminando todas las actividades que no le generan valor al proceso. Es decir,
si estoy haciendo, no sé, estoy levantando una pared de mampostería que luego va a ir revocado, y yo le estoy limpiando la junta, lo estoy dejando perfecto, y bueno, elimino esa tarea que me está ocupando un operario, todo, porque el cliente no me está pagando por eso. El cliente quiere que sí, que después el revoque esté perfecto, que esté a plomo. Entonces voy eliminando esas tareas para hacer todo el proceso más eficiente. Y cuando logro aplicar una de esas mejoras, como que lo registro y lo comparto con toda esa cuadrilla, con toda la organización, y digo, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar de esta forma. Y ahí se genera lo que es el estándar. Entonces, ahí está diagramado en la imagen, es como si fuese una rueda que vamos pechando y que cada vez vamos mejorando, pero con todos los estándares que vamos incorporando, son como una cuña que hacen que si yo me distraigo o pasa algo, que esa rueda no me venga al punto cero, digamos. Entonces me va manteniendo, digamos, todas las mejoras el estándar. Por eso es importante, digamos, quizás empezar de a poco, despacito, pero ir dando pasos firmes, digamos. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir generando valor al quitarle a esos procesos las tareas que no generaban valor. Y bueno, acá lo que dice acá es importante también, de que toda la organización debe entender la importancia del enfoque global versus el local, digamos. Por ahí, una cuadrilla puntual o alguna persona puntual tiene que hacer un esfuerzo extra, pero ese esfuerzo extra se repercute en toda la organización y termina beneficiando a la empresa y por ende termina beneficiándolo a él. Entonces, por ahí las mejoras tienen que verse desde el punto de vista macro hasta lo puntual. Y eso nos habla también de lo que es el compañerismo y de la colaboración entre todos. Bueno, acá tienen otro ejemplo de lo que es la mejora continua, y ahí está representado lo que yo les decía. Cada ciclo, por más chico que lo hagamos, si le vamos aplicando un estándar o lo vamos compartiendo con todos, vamos a ir generando que la empresa vaya aprendiendo. Entonces quizá se cambió el personal porque se cambia la cuadrilla, porque por ahí en la construcción cuesta mantener el personal, pero bueno, si ingresa alguien nuevo y ve con los estándares que se están trabajando, ya quizás ingresa acá en la mitad de lo que es la mejora de la empresa, no ingresa desde el principio. Entonces está bueno siempre ir registrando, compartiendo y capacitando a nuestro personal para que ellos mismos sean los que le transmitan a la gente que se incorpora la forma de trabajar de la empresa. Este es un ejemplo de la empresa de Bilbao. Empezamos a implementar lo que era el tablero Kanban en la oficina técnica. Acá en la izquierda tienen las obras que estaban en ese momento, y acá las tareas que se estaban por hacer, las que se estaban haciendo y lo que ya se había hecho. Empezamos para saber si realmente nos funcionaba y si era buena la dinámica. Lo empezamos a hacer con un plano que se había impreso mal para aprovechar ese papel, y decidimos, bueno, empezar como todo. Después se va viendo qué se puede ir mejorando o qué se puede cambiar para que sea todo se me fue la palabra, para que nos rinda más el tiempo, digamos, más eficiente. Y en la derecha pueden ver el tablero Miro, que es como el que les compartí recién. Ahí pueden ver hoy en día cómo se trabaja, digamos, con tableros Kanban en digital y con una aplicación que es colaborativa. Entonces ya no está más el panel físico en la pared de la oficina, y todos lo tienen en la computadora y interactúan a través de ella. Bueno, un poco de lo que es generar valor, que ya lo había comentado. El valor es o sea, yo puedo valorar la misma cosa de diferente forma, quizás a ustedes o quizás a nuestro cliente. Entonces, saber bien conocer al cliente o tratar de indagar qué quiere el cliente para tratar de hacerlo de entrada de esa forma. O por lo menos, si capaz que el cliente quiere algo que se aleja mucho de lo que es el contrato o el proyecto, pero bueno, tratar de traerlo
a lo que se puede hacer y no hacerle lo que uno quiere y después que cuando el cliente lo ve no le guste y ahí empezar con las disconformidades. Entonces hay que hacernos estas preguntas. ¿El cliente nos va a pagar por esto? ¿Sabemos qué quiere el cliente? Y ahí vamos a ir conociéndolo para que las tareas que hagamos nosotros realmente le generen valor. Entonces, vamos a realizar solo lo que el cliente necesita, espera y está dispuesto a pagar. Entonces, ahí ven cómo en el esquema del usuario final o el cliente final sale la demanda, es qué quiere. Esto véanlo como el que recibe el proyecto o una cuadrilla que está haciendo algún trabajo puntual que no sé, tiene que encofrar una columna y necesita que los hierreros se lo armen de tal forma para que a ellos después no se les complique y puedan hacer la sección de hormigón que figura en el plan. Entonces, parte de una necesidad y después arrastra a todas las tareas que se deben hacer antes a que se hagan bajo ese valor que pide el cliente. Eso vendría siendo la explicación del sistema pool. Entonces, al productor o al fabricante o a la cuadrilla le llega, digamos, la demanda o la necesidad y empieza a trabajar y empieza a hacer lo que realmente están esperando que él haga. Bueno, Lynn también nos habla un poco en esto de los principios que hablábamos, de identificar en el proceso que tengamos las tareas que nos aportan valor, identificar los flujos y que estos sean continuos. Entonces, una herramienta muy utilizada es el VCM o Value Stream Mapping, que es el mapeo del flujo de valor. Entonces, a través de un diagrama nos podemos comunicar con todos los trabajadores para que se entienda cuál es el proceso que hay que hacer. Y después también sentarnos a identificar posibles mejoras en ese proceso y hacer algunas modificaciones para eliminar desperdicios, para generar mayor valor. Entonces, cuando analizamos estos procesos, hay que tener en cuenta o poder identificar los que son los cuellos de botella. ¿Qué son este término? Es identificar el punto donde se produce, digamos, el estancamiento de la producción y nos impide que ese flujo sea continuo. Entonces, una vez que lo identificamos, tratamos de mejorarlo, tratamos de que quizás de un día para el otro no lo logramos mejorar, pero, o sea, no lo logramos revertir o cambiar, pero sí con que lo mejoremos un poquito, que no sé, en vez de que esté una hora esperando la cuadrilla, capaz que ya espera 20 minutos, entonces, hasta lograr que sea continuo ese flujo. Un ejemplo de lo que es un cuello de botella puede ser, no sé, cuando uno llega a un aeropuerto y tiene que esperar, digamos, que le reciban el pasaporte y las valijas, y bueno, ahora hoy en día las aerolíneas permiten que uno lo haga el check-in por online, entonces ya llega y no tiene que estar haciendo la fila. En esas cosas se van fijando las empresas para ir eliminando estos cuellos de botella. Bueno, y la otra de las cosas que habíamos hablado era poder remover o eliminar los desperdicios. Para poder eliminarlo, primero tenemos que saber qué es un desperdicio y después poder identificarlo. A mí me pasó en un primer momento, pensar que los desperdicios solamente eran los materiales que quedaban, digamos, maderas, recortes de clavo, recortes de madera, clavos, si me sobraba medio tacho de pintura, esos eran los desperdicios que yo me imaginaba en una obra, digamos, o cuando se hace una refacción, algo, los contenedores que salen de escombros, digamos, lo visualizaba y lo interpretaba como eso, al desperdicio. Bueno, Lean plantea, digamos, 8 desperdicios para poder identificarlos y después en base a eso poder trabajar para disminuirlos o eliminarlos. Entonces, bueno, lo más importante de los desperdicios es poder identificarlos y saber que existen.
Entonces, cuando yo sé que en mi empresa o en mi obra tengo un desperdicio, y lo tengo en la cabeza y sé que lo tengo que eliminar, cuando quiera acordar voy a estar tomando acción, voy a estar hablando con los operarios que están involucrados en esa tarea puntual para mejorarlo, sin registrar, sin hacer muchas cosas, voy a estar teniendo en cuenta y voy a estar disminuyendo ese desperdicio. Entonces, lo primero es poder identificarlo. Después, eliminar todo lo que no agregue valor, digamos. Que realmente cualquier tarea o cosa que no agrega valor a nuestro cliente es un desperdicio por definición. Entonces, cada persona, cada operario desde la empresa se tiene que centrar o concentrar en eliminar su propio desperdicio. ¿Por qué? Porque todos tenemos desperdicio en todo lo que hacemos durante el día. Uno por ahí se levanta y dice, hoy día no me ha rendido el día, y llega la noche y está cansado, y uno se da cuenta que por ahí pierde el tiempo o lo desaprovecha. Entonces, lo que plantea Lean es que todos conozcan cuáles son los desperdicios, pero que los trabajen individualmente. ¿Para qué? Para que nadie tenga que estar señalándole al de al lado cuáles son los desperdicios del otro cuando uno todavía no ha logrado solucionar o mitigar los propios. Bueno, perdón. Bueno, por último, también saber que siempre existen los desperdicios, es decir, nadie nos puede decir que en su organización, en su empresa, tienen desperdicio cero, digamos, porque siempre se puede mejorar y siempre se puede ser mejor en esto de la búsqueda de la perfección. Y bueno, tenemos los ocho desperdicios. Uno es sobreprocesamiento, después tenemos tiempos de esperas, defectos en lo que es la producción, talento no utilizado, el inventario, los movimientos, el transporte, ya sea dentro de una obra o desde proveedor hacia obra o depósito a obra, y la sobreproducción. Entonces, de estos ocho desperdicios, el más importante de todos es el de la sobreproducción. Ahora vamos a ver por qué, y en esto si quieren me van consultando o vamos intercambiando ideas, porque la verdad que es muy importante, muy interesante ver qué interpreta cada uno y qué experiencias tienen en cuanto a los desperdicios. Eran 7 desperdicios y finalmente se agregó el talento no utilizado. Ya vamos a ver ahora cada uno en detalles. Bueno, como les decía, la sobreproducción, que es el más importante a identificar o a ir eliminando, es producir de más, digamos. Ya sea que lo produzco en mayor cantidad a la necesaria, o lo produzco antes de tiempo, digamos. ¿Qué nos genera la sobreproducción? En esto que queremos que sea un flujo continuo, al producir de más ya me genera un desequilibrio en todo, en transporte, en mantenimiento, por si, qué sé yo, produje de más o produje, no sé, coloqué en una obra las carpinterías con los vidrios antes de lo requerido, de lo necesario, porque las coloqué para certificar, para que me paguen, y resulta que, no sé, esas ventanas dan hacia la calle y han pasado varios meses, y después con el fino que se ha tenido que hacer, con los trabajos que se han hecho en el interior, cuando voy a entregar la obra me doy cuenta que los vidrios están todos partidos, que ya los herrajes no funcionan bien, o sufrieron vandalismo porque le largaron algún objeto, una piedra, algo de afuera. Entonces, ahí entendemos como que la sobreproducción es lo más importante a controlar, porque en la medida que hagamos las cosas o de más o en el tiempo innecesario, nos llevan nos aporta o nos, ¿cómo lo puedo decir? Nos producen, digamos, que todos los otros desperdicios se puedan llegar a generar en esa etapa.
Al final vamos a hacer un ejemplo, si nos da tiempo, así con una sola obra para que tratemos de identificar a todos. Después el transporte es todo lo que es el traslado de algún material o de algún recurso, porque pueden ser traslado de personas también, traslado de papeles, de información, entre un lugar al otro. Y se entiende al transporte por transporte mecánico, digamos, o con equipos, digamos. Entonces también eso por ahí no lo identificamos en los costos o en los tiempos, y tener que transportar de un lado al otro nos genera que se puedan, si llevamos algún material frágil, que se pueda partir en el camino, o que se pueda dañar no solamente el material que trasladamos, sino el equipo, la maquinaria. Entonces cualquier traslado, por definición, es un desperdicio. El desperdicio cero sería si nunca tuviera que trasladar nada, pero bueno, eso sabemos que es imposible, pero sí podemos trabajar en llevar los materiales a tiempo, cuando realmente nos hagan falta, o en hablar, o en llevar una gestión de los materiales para pedirlos con tiempo y poder programarle la carga, para no sobrecargar o para que el camión no vaya vacío y después tengan que volver a llevar lo mismo cuando lo podría haber llevado en un solo viaje. Entonces, el transporte hay que ponerle mucho énfasis, porque cualquier cosa que se traslada ya nos genera, en lo que es la construcción, nos genera un desperdicio, porque no estamos hablando de que somos empresas de transportistas, que ahí sí nos generaría valor transportar la mayor cantidad de cosas. En nuestro caso tenemos que tratar de disminuirlo. Bueno, los movimientos es similar a lo que es transporte, pero es solamente desplazamiento de cosas a través del ser humano, digamos, cuando el humano es quien traslada esas cosas. Esto se da mucho en las obras, si tenemos una obra en altura y el depósito está en planta baja, tenemos que trasladar permanentemente las cosas al piso que necesitamos, o si está en horizontal, es una obra grande, se ven muchos los traslados de personas con materiales, con herramientas que generan pérdidas de tiempo, y también nos pueden generar a la larga o a la corta algún accidente de trabajo. Entonces, esto tenemos que tratar de, cuando descargamos algún material o cuando vamos a encargar la tarea, ya imaginarnos un poco cómo va a ser el desplazamiento de la cuadrilla cuando esté haciendo ese trabajo, para tratar de que le quede todo lo más a mano y que se disminuyan los movimientos. El otro desperdicio es el inventario, que es la acumulación de ya sea un material o un proceso en sí. Podemos hablar de, no sé, tengo una cuadrilla que me produce bien y la pongo a hacer, no sé, mamposterías en una obra de un barrio, y me hacen mampostería, y cuando quiero acordar, en un mes me hicieron toda la mampostería del barrio, pero no me dio tiempo ni a controlar la calidad, ni a controlar si estaba bien, a controlar las dimensiones, y entonces tengo sobreproducción, que es lo primero que vimos, y también después tengo ahora un montón de paredes hechas antes de tiempo, que me están generando un inventario ahí en la obra, que me generan, no sé, espacios inseguros, espacios que los operarios lo pueden tomar para estar ociosos. Entonces, ese inventario es un ejemplo de inventario de algo de producción, pero también supongamos que tenemos en el depósito sobre stock de materiales que ya no se van a usar, o que me vinieron mal y nunca los devolví para cambiarlos, o herramientas que están para reparar y todavía las tengo ahí en obra. Entonces, cuando quiero acordar, tengo el depósito lleno de cosas que no necesito, pero me generan, las tengo que estar ordenando, las tengo que estar limpiando. No puedo caminar, me pueden generar accidentes, me pueden generar que no identifico lo que realmente me necesita, y quizás lo tenía y lo volví a pedir. Entonces, el inventario y tener sobre stock de materiales, de herramientas o de producción, es un desperdicio, porque genera gastos extras después para gestionarlo, digamos.
Bueno, el sobreprocesamiento es cuando se hace un trabajo más, con esto del valor del cliente, cuando se hace más de lo que el cliente espera, digamos, o de lo que nos había pedido. Entonces quizás el cliente ahí no nos dice nada porque, bueno, si se lo hizo mejor, en buena hora para él, digamos, pero a nosotros no nos pagó por esa sobrecalidad o ese sobreprocesamiento, entonces por ahí hay que conocer bien qué quiere para hacer lo justo y necesario. Bueno, los tiempos de espera, estos son más fáciles de identificar, digamos, cuando por una cuestión de falta de materiales o definiciones del proyecto, se impide que las tareas avancen, entonces tengo o personal, una cuadrilla frenada, o algún equipo también parado. El equipo también puede ser por falta de mantenimiento, entonces se rompió alguna pieza y tengo que estar esperando. Entonces, bueno, estos tiempos muertos generan y son un desperdicio en sí. Los defectos están relacionados directamente con la calidad, o sea, se podría decir que es defecto o calidad el desperdicio, y es cuando son todas tareas que no le añaden valor, pero sí les restan. ¿Por qué? Porque el cliente está en desacuerdo, está disgustado con esa terminación, digamos, con el producto final. Entonces lo tengo que volver a hacer, y fíjense, si hicimos un trabajo o hicimos una sobreproducción de algo, y después nos damos cuenta que tenemos un defecto, ese defecto no lo tenemos en una única pieza, lo tenemos o en todas las piezas que sobreproducimos, o en toda la mampostería, o en todas las casas, si estamos hablando de un barrio. Entonces es importante controlar la calidad permanentemente, a tiempo, y tener algún estándar. ¿Para qué? Para que si de última tengo una sobreproducción, que sea de buena calidad, digamos, no de mala. Y el último que se agregó es el talento no utilizado, que es muy difícil de identificar a primera, digamos, pero es cuando uno no sabe bien el potencial de cada trabajador, o lo está usando en tareas que no son buenos, o no sabe que lo puede hacer, entonces nunca le preguntó, le dijo que si puede hacer esa tarea. Entonces esto nos lleva a vincularnos, a tener más relaciones con el personal, a conversar con ellos, a consultarle, para ir conociendo cuáles son sus fuertes o cuáles son sus debilidades también, para poder ensamblar y crear nuestras cuadrillas, nuestros equipos de trabajo, teniendo en cuenta ese talento. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, voy bien. Esto es un poco lo que le comentaba de la bibliografía recomendada. Estos son algunos libros que he leído y creo que están muy buenos para introducirnos y entender un poco el funcionamiento. 2 segundos Lean es de Paul Akers, es un norteamericano muy fanático de Lean. Él lo aplica a su fábrica de equipos para carpinterías, digamos. Creo que construyen instrumentos de madera. Entonces, él empezó con Lean y se metió, y ahora es quien enseña y da charlas y libros. Y el libro lo pueden leer, o si no está también la aplicación ahí, que la pueden buscar en el Play Store, y está en formato audiolibro, si no lo pueden leer desde la computadora, desde el celular. Luego tenemos los libros, el naranja y el azul, son de Juan Felipe Pons e Iván Rubio. Ellos son españoles, y está muy bueno porque de una forma muy gráfica y con muchas imágenes, tablas y datos, comentan, digamos, las claves, las cosas que no hay que hacer, las que sí hay que hacer, las que hay que tener en cuenta para aplicar las planners. En el caso del libro naranja, las Planner System, y en el caso del libro azul es las 10 claves de éxito de la implementación de Lean Construction en España, en las industrias. Entonces está muy bueno porque hay todo un análisis
de la actual, de lo que está haciendo España, y un panorama de Europa que está bueno para acercarnos un poco y ver que tampoco estamos tan lejos o que estamos construyendo de otra forma. Bueno, y esto es Lean, o This is Lean en inglés, también lo pueden encontrar. Habla mucho de lo que son los cuellos de botella y del concepto puro de Lean, o sea, Lean Manufacturing. Estos un poco son búsquedas recomendadas, que bueno, tenemos el enlace a la página del LSI Argentina. Ahí pueden, a través de la página, pueden hacer consultas, se pueden loguear para que les lleguen los correos invitándolos a los eventos que realizamos. Después en nuestro canal de YouTube, como preguntaban en el inicio, pueden encontrar Leanbeer y todos los que se vienen haciendo. Comentarles que se hacen una vez por mes, y la idea es que sea una temática introductoria de lo que es Lean Contraction, y también tenemos los Lean Coffee, que ya es un poco de networking y de algunos temas puntuales y más, no más complejos, sino más que se introducen un poco más. También, bueno, lo que es el LSI Argentina se puede encontrar en Facebook y en LinkedIn, y por ahora, o sea, se terminó la presentación, les agradezco, y vamos ahora a lo que es el Miro para algunas consultas y que hablemos un poquito de la charla. Acá pueden hacer algunas preguntas en este espacio de preguntas, las pueden en los post-it lo pueden agregar, o si no por el chat, o directamente levantan el micrófono y vamos interactuando. Sí, quisiera hacer una pregunta. Yo trabajo para una constructora en Mendoza y llevamos a cabo varias obras de más de 35 dúplex cada una. Nosotros hemos empezado a aplicar el sistema de Last Planner System. Hace ya un par de meses atrás, la empresa lo venía utilizando en otras obras, pero resulta que el encargado de hacer estas reuniones se cambió de empresa, así que ahora el que está encargado de hacer las reuniones soy yo. Particularmente, estudié el libro El Naranja, que está recién mostrado ahí en la bibliografía recomendada. Bien. Y por ahí lo que me cuesta un poco más es saber cómo aplicarlo, porque me ha costado bastante encontrar algún tipo de ejemplo de aplicación, digamos, más que nada. Si bien a nosotros con la aplicación que le hemos dado nosotros a partir del entendimiento que nosotros tuvimos a partir de varios cursos, es que, bueno, es como que vamos programando tareas a lo largo de 2, 3 o 4 semanas, y a partir de las tareas que han sido planificadas y se cumplen, obtenemos después porcentajes de producción que sean favorables o no. Para ese caso, muchas veces tenemos la duda, con el equipo que nos dedicamos a esto, es cómo aplicarlo de forma correcta. No sé si a lo mejor hay una forma correcta, o si depende mucho de cada caso, o si hay no sé, a lo mejor alguna receta que se deba cumplir sí o sí para que se lleve a cabo. Bien, Matías. Sí, como receta no hay, por eso es muy difícil encontrar así en la bibliografía un ejemplo completo de implementación. Nosotros cuando comenzamos en su momento en Bilbao, también lo empezamos con una obra piloto para ver si realmente nos funcionaba o no, porque veíamos que en el mundo funcionaba. Yo también empecé con el libro Naranja, y hicimos la reunión inicial de plan maestro, y ese día anterior, repasando la parte del libro donde habla únicamente del plan maestro, pasó la reunión del plan maestro y tenía una semana para hacer la reunión del plan semanal, y a full a leer la parte del plan intermedio, digamos, de 4 semanas, y así empezamos. Y en la parte de
de ponerle un valor a la producción, el porcentaje de actividades cumplidas, el PAC o PPC, como se lo conoce en otros lados. En un principio lo hacíamos en vivo y en directo, ahí con la calculadora, contábamos las tareas de cada uno, por ejemplo, la del electricista, contábamos, no sé, 7 tareas de 10, 70%, y lo poníamos en un post-it con marcador al lado de la semana. Y esa era nuestra métrica, digamos, no registrábamos nada ni de forma digital ni nada, porque estábamos quizás como ustedes ahora, que están, que es todo piloto y como que no saben hasta dónde avanzar o no saben si van por el buen camino. Pero yo creo que la respuesta va a salir ahí del equipo de trabajo de ustedes, en decir, che, la verdad que esto lo puedo mejorar o nos va a salir mejor de esta forma. Porque lo que es Lean, más o menos lo que les he comentado yo, esos serían los principios o los fundamentos, pero después no es que sea un programa digital que ya tiene un formato preestablecido. Es a través de pancartas, post-its, marcadores, es ir plasmando lo que se coordina y lo que se habla con el equipo de trabajo. Entonces, Lo que tenemos nosotros que al haber aplicado este método, el sistema en la empresa, hace más de un año, habían hecho ya confeccionado en forma digital en Excel unos gráficos de tal manera de que se podían observar el rendimiento, o sea, el número PAC a lo largo del tiempo. claro. Entonces, Sí, mira. Sí, es que ahí está, ahí te veo, Matías. Al final, nosotros también después lo logramos, hicimos una asesoría con la empresa edilicia de Rosario, con Eduardo. Él nos ayudó, digamos, a hacer un cambio rotundo de la forma de implementar, digamos. Mejoramos, digamos, lo que son las planillas, ya lo pasamos todo a digital. Yo en esto de estar empezando también hacía muchas cosas que después no las compartía a nadie, sino que las registraba. Entonces, bueno, ¿y para qué haces eso? Me dijeron. Y la verdad que no sé para qué lo hago. Lo hago porque lo he visto, lo he leído, entonces ahí te vas dando cuenta que estás haciendo cosas que no generan valor para nada y te vas haciendo más eficiente. A ver, yo estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve la parte de la bibliografía recomendada. Bien, a ver si se puede abrir esta. Mira, esta planilla es de esta obra que empezamos como prueba piloto. Y ahí, mira la disparidad que teníamos de porcentaje de cumplimiento. Cierto. Entonces, una semana teníamos el 80 y la otra semana acá, por ejemplo, no sé, el 30. Y así, era muy disparejo todo. Y quizás si te muestro unas de las últimas obras, el porcentaje es mucho más parejo, digamos, que habla como de la madurez del equipo. Es importante, de la forma que sea, que los registren, pero que todos, o sea, como que el conocimiento quede en la empresa donde estás trabajando y no en una sola persona, porque les pasa eso, digamos. Porque, por ahí muchas veces nosotros planificamos como cada tarea específica y nos dimos cuenta que al final era a lo mejor un poco más importante empezar a planificar las tareas que son como las más importantes o aquellas que son hitos en la obra. Entonces, por ahí empezamos a reducir un poco y no contener absolutamente todas las actividades. Por ahí no sabíamos nosotros si es necesario colocar sí o sí todas las actividades o si seguir como veníamos haciendo nosotros de enfocarnos más que nada en los puntos clave de la obra en ese momento. Sí, por ahí la cantidad de tareas y eso, hasta dónde llegar, tiene que ser lo que a ustedes les sirva para avanzar y que después no tengan un conflicto o un error de coordinación. Me ha pasado que por ahí las tareas del jefe de obra que son más generales o más como administrativas, por ejemplo, no sé, cargar los pedidos tal día, eso no lo ponen ahí porque ya el jefe de obra sabe que lo tiene que hacer y no le suma a los demás que ese día va a cargar el pedido y al final es un papelito que
ensucia más, digamos, el panel de lo que transmite. Entonces ahí como que siempre hay que poner las tareas que tengan en cuenta o que necesiten de la coordinación de los otros actores. Entonces, si el albañil, el capataz de la parte de albañilería le tiene que liberar un sector al electricista, y el electricista entra tantos días y después justo ahí entra después de nuevo el albañil, entonces esas tareas son importantes que estén. Después, tareas que no vayan o que vayan como en paralelo, que no vayan a generar conflictos, si están mejor, porque quizás uno no piensa que hay un conflicto hasta que está, digamos. Entonces, en la medida que se puedan identificar la mayor cantidad de tareas, mejor. Pero como están ustedes trabajando de las más importantes a las menos importantes, creo que es un buen camino hasta que después ustedes digan, che, agreguemos otro papelito, le sumemos. También nosotros habíamos empezado en esto de que se nos llenaba de papelitos y que no podíamos, estábamos como en ese aprendizaje, solamente poníamos por tareas un papelito que era el de final de tarea. Entonces colocábamos, por ejemplo, cuándo se tenía que terminar la mampostería, fecha de fin. Entonces ahí cuando por ejemplo, el electricista, si después tenía que entrar a romper para hacer canalizaciones o poner cañería embutida, ya sabía cuándo se terminaba el muro, entonces él le calculaba cuántos días se demoraba en hacer esa canalización y ponía cuándo terminaba la canalización. Pero los inicios no los teníamos identificados. Entonces después transcurría la semana y quizás esa tarea todavía no se iniciaba, pero no la detectábamos porque la fecha de fin estaba para la otra semana recién. Entonces, después con la madurez de todos, porque al principio, por ejemplo, era una única persona quien escribía todos los post-it. Entonces se demoraba un montón en escribir todo y las reuniones se hacían como de 2 horas, por ejemplo. Entonces, hoy en día llega cada uno, agarra su colorcito de post-it, su marcador, y se ponen con el compañero ahí a charlar, a coordinar y van pegando papelitos, entonces se hace muy dinámico. Y ahí cuando ya era más dinámico, introducimos, digamos, el papelito de inicio de tarea. Entonces, si voy a hacer la mampostería, ¿cuándo? Empieza no sé, el martes 10 de junio y termina el jueves 20 de junio. Entonces el electricista capaz que dice, bueno, yo puedo ir empezando antes del 20 de junio en la mampostería, en el sector que vos ya me vas liberando, y ahí empiezan ellos a coordinar. Pero si también esas mejoras o esas cosas, esa madurez, digamos, si la querés implementar de golpe en tu equipo de trabajo, quizás te generan un efecto adverso, digamos, te ralentizan más de lo que te aportan. Entonces, no es que hay una receta única, sino es la madurez o las mejoras propias que pueden ir teniendo ustedes. Y después consultar, porque para eso están estos espacios, digamos, para entre todos los que estamos en Argentina con el tema de Lean y de las planners más que nada, porque es la herramienta que más desarrollado, que la mayoría de las empresas aplican. Entonces, en estos espacios es cuando uno va conociendo gente y le puede ir consultando y quizás te pueden ir tirando algunos tips, pero sí, si buscas en internet, yo no he encontrado así un ejemplo, un video de una reunión completa. No sé si respondí un poco. No, sí, perfecto, perfecto. También es lo que me pasaba a mí, que intentaba encontrar algo en internet y no encontraba nada. Pero ahora que me confirmás vos de que no hay, o sea, con muchos ejemplos, bueno, es normal. También con respecto a las tareas que empezaban y terminaban, nosotros al principio hacíamos todo lo contrario. Empezamos a colocar las tareas cuando empezaban y nunca le poníamos la fecha de cierre. Entonces muchas veces nos damos cuenta de que lo sabíamos porque lo sabíamos nosotros, pero que no quedaba marcado en ningún lado y nunca lo controlábamos. Entonces también nos quedaba la duda en el caso que, por ejemplo, en que nosotros
pongamos una fecha de cierre y automáticamente que empiece la otra actividad el otro día, teníamos la duda en el caso que no se cumpliera la fecha de cierre, por lo tanto tampoco se cumple la fecha de inicio de la próxima actividad. Entonces nos afectaba, o sea, era como un doble error ahí en ese caso. Entonces no sabíamos si era conveniente colocar los dos o si no lo consideramos en el pack semanal para obtener ese número que no nos afectara tanto una actividad por dos. No Claro, sé sí, si se entiende. sí, nosotros también pensábamos eso, qué pasaba si no se cumplía, se contaba por dos, y sí, la verdad que si no se cumple ni el inicio ni el fin, cuenta como dos tareas que no se han cumplido, pero a la larga en porcentaje es lo mismo porque cuando las haces se te suman por dos, digamos. Por dos, claro. Que si, no sé, te figura que has hecho 40 tareas a la semana, quizás son 20 porque son con inicio y fin, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando se cumplen, te suma por dos, y si no se te cumple, quizás se te cumple el inicio y no el fin, o sí el fin, pero no el inicio, porque empezaste demorado, pero al final cumpliste. Entonces, ahí tenés la posibilidad de que realmente se sume lo que se cumple. Si se cumplieron las dos, bueno, te suma doble. Y si no se cumplió ninguna, y bueno, te castiga. Pero bueno, ahí está también en interpretar bien las estadísticas y no castigar a nadie, digamos, sino hacerle ver y ir aprendiendo la planificación. A ver si puedo, les muestro las estadísticas de una obra más reciente para que vean, digamos, cómo quizás con los mismos subcontratos, porque ya vienen trabajando la misma gente, se mejoraron, digamos, los rendimientos de producción. Acá en esto tuvimos pandemia, esto fue en todo el periodo de pandemia, entonces también teníamos por todo, por COVID, de todo teníamos. Pero si se fijan, teníamos más que nada incumplimiento del responsable y mala planificación. Entonces, bueno, teníamos mucho para mejorar. Eh, Fíjense este barrio. Este es un barrio de 74 casas, un barrio de viviendas familiares de 74 casas, y esta es la producción que se tiene. Que quizás no es lo mejor que sea todo cerca del 90 o del 100%, porque la teoría te dice que hay que tratar de estar entre el 70 y el 75 para exigirte más, digamos, que como que es mejor hacer un 75% de más tareas planificadas, hacer el 100% de menos tareas, digamos. Entonces, en ese caso, por eso está acá el pack esperado en un 75%. Pero bueno, está por encima de ese pack esperado, pero si lo ven, está más parejo, digamos, que la gráfica de recién, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos más predecibles en lo que vamos a hacer. Si uno ve todas las tareas del panel, y bueno, uno ya sabe que tiene este 89%, que casi el 90% de las tareas se pueden llegar a cumplir. En el otro caso, uno lo veía y la mitad de las tareas se llegaban a cumplir. Entonces va viendo de la madurez del equipo. Y visualmente también las cantidades de tareas que en mucho menor tiempo que se colocan hoy en día, nada que ver a las iniciales. Actualmente se están haciendo reuniones de planificación en 35 o 40 minutos, digamos. Entonces eso hace que se pueda aplicar en todas las obras que se ejecuten y de una forma ágil. No sé si hay alguna duda o alguien que quiera aportar algo, porque ya estamos entrando en los últimos 15 minutos y me gustaría también ir a la parte del Plaza Delta.
Bueno, y comento, no sé si la semana pasada participaron del primer Link Coffee que se hizo. Estuvo muy bueno porque también todos los que se conectaron empezaron a poner así quizás dudas más puntuales, como esta que hacías vos, Matías, de la cantidad de tareas, de cómo se miden el cumplimiento. Entonces quizás tenés a referentes del Last Planner o a colegas, digamos, de toda Argentina que te pueden dar una mano y opinar. Entonces estén atentos a los Link Coffee que la verdad que están muy buenos. Bueno, en el Miro no hay ninguna consulta. No sé si quieren que charlemos algo más, o que les muestre alguna otra cosita, quizás de Last Planner, que no hemos hablado mucho durante toda la presentación. Bueno. Me gustaría mostrar algunas fotos o algo de Last Planner, pero no, si me pongo a buscar las fotos me voy a demorar quizás un montón y los voy a aburrir ahí esperando. Pero bueno, si no, la verdad que sí, esperamos un poquito, si no hay otra pregunta, otra inquietud, lo cortamos un poquito antes también, como tampoco vamos a estar esperando, digamos. Yo tengo una consulta. Sí, Mariano. No, básicamente, Matías, digamos, cuán desarrollado está las planes de ustedes y en realidad eh, cuál es la posibilidad de podernos potenciar. O sea, tal vez ustedes conocen cosas que nosotros no conocemos. Entonces, es bueno este ida y vuelta. No sé qué tal desarrollado lo tienen al Last Planner o cómo digamos, este proceso tan corto que llevan, o sea, cómo lo ves vos al desarrollo de Last Planner y si les sirve y si le está sirviendo. Bueno, principalmente, más que nada, empecé a trabajar en la empresa hace un mes y un par de meses. Digo, hace un año y un par de meses. Y resulta que apenas entré en una parte de control de calidad, o sea, nada que ver con la parte de las planas, pero en ese momento se estaba aplicando que lo llevaba a cabo un ingeniero que era el jefe de obra. Y resulta que él había hecho un curso o varios cursos un poco más eh, interiorizados en el tema, por lo tanto solía tenerlo un poco más clara al momento de llevar a cabo las reuniones. Lo que hice yo fue instruirme un poco también con él para poder aprender y saber cómo llevar a cabo las reuniones, pero bueno, hay mucha información que cuando él se fue, seguramente no quedó o no supo explicarlo. También es lo que pasa acá, que muchas veces no hay manera de poder pasar la información porque esto queda mucho en uno, muchas veces y la experiencia propia. Pero bueno, en el caso mío, aprovechando esta experiencia de mi colega y también mi jefe que también tenía idea acerca del proceso, hemos podido aplicarlo. En su momento seguíamos haciendo las reuniones, pero solamente las hacíamos con los jefes de obra y nos dimos cuenta, estudiando y también interiorizando un poco más, de que tenían que ser todos partes de la reunión y no solamente los que estábamos arriba, sino también que los jefes de cada cuadrilla estén presentes para poder charlar con ellos y saber si realmente era posible llegar a lograr los objetivos que nosotros habíamos planificado. Nosotros lo que hacemos actualmente
tenemos claramente de hecho el plan maestro, tenemos todo un diagrama de Gantt con las planificaciones de toda la obra completa, y lo que estamos haciendo ahora con una obra que acabamos de comenzar es directamente bajar el plan maestro a las reuniones que hacemos nosotros, que solemos hacer todas las semanas en una fecha en particular y a un horario específico. Entonces ya todo el mundo sabe que a tal hora, a tal día, tienen que reunirse en el punto de reunión y tienen que saber que tienen que ahorrarse ese tiempo para poder ir a la reunión. La idea también nuestra es tampoco interrumpir su trabajo y hacerlo lo más rápido posible. Por esto que lo que solemos hacer nosotros es juntarnos con el jefe de obra, con el arquitecto, con el director técnico y planificar previamente a la reunión. Entonces tener un poco más de idea de las actividades que se pueden llegar a cumplir en base a los rendimientos y lo que nosotros hemos aprendido en base a los trabajos previos que se han realizado. Entonces, una vez que lo tenemos planificado, llamamos a la gente y después, una vez que la gente está reunida, les damos nuestra opinión o qué es lo que nosotros queremos lograr, y en base a eso la gente nos dice que sí es posible, que no es posible porque le va a faltar tal material, que no lo tienen todavía, o que a lo mejor que no es posible porque a lo mejor hay alguna actividad que nosotros no habíamos planificado, que no habíamos tenido en cuenta, como por ejemplo, si hacemos mampostería en planta alta, y a lo mejor nosotros habíamos planificado armar los andamios en un solo día, y nos dicen ellos que no, que a lo mejor eso les va a llevar 2 días, entonces eso nos va a modificar también a nosotros el plan que habíamos modificado, o sea, que habíamos creado un tiempo antes de reunirnos, entonces ahí lo vamos modificando y lo vamos acoplando. Entonces, eso nos ayuda a que todos estemos de acuerdo y de que si haya cualquier duda o lo que sea, ellos han sido parte de la reunión, por lo tanto, si quieren hablar, ese es el momento. Pero bueno, la idea también nuestra es hacerlo lo más rápido posible, de tal manera de que dure no más de 30 o 40 minutos. Bien. Sí, creo que la base es hacerlo partícipe a mando de abajo, digamos, los que son capataces y jefes de cuadrilla. Creo que es una de las cosas más importantes que creo que cuando uno lo hace partícipe a ellos, se da cuenta de los tiempos que uno planifica digamos, en una computadora, y ellos los plasman, digamos, en la realidad. Por eso te preguntaba, y la verdad que creo que van muy bien, entonces, en ese sentido, que ellos participen más que uno, que es el que planifica y hace todo, digamos, en la compu, digamos, y el que realmente hace el trabajo. Yo creo que si lo participamos más, es mucho más valedero en ese sentido, que ellos planifiquen y uno ayudarlos a que planifiquen, más que nada. O sea, y esta relación me parece que potencia y creo que hay una, digamos, una filosofía de que, bueno, los jefes tienen que decir, y me parece que en este caso tenemos que compartir las decisiones, digamos, con los capataces y jefes, que, digamos, son los que saben hacer el trabajo. Sí, tal cual, tal cual. Por ahí, lo que se nos complica un poco más es en justamente esto de analizar los resultados, que no sabemos bien si a lo mejor si un pack nos da alto es bueno, o si es bajo es malo. Por ahí muchas veces lo que decía Germán recién, que está bueno exigirse un poco más y a lo mejor tener un pack que sea menor, pero bueno, depende de cada proyecto. Sí, tal cual, Matías, es un proceso y no se cuestionen si está bien o mal, cuestionense que
ir mejorándolo. Cuando pase un montón de tiempo, quizás vas a mirar y decir, uy, vos mismo te va a causar gracia de cómo lo hacían o qué sé yo, pero vas a ver el aprendizaje y vas a estar muy feliz de todo el camino que has transitado, digamos. Ahí Jorge está levantando la mano. Jorge, ¿qué? Todo tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Mira, yo, Matías, lo que te diría, yo lo apliqué en varias obras. Y esto, en realidad, esta metodología, lo valioso que tiene, que es sinérgica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos una programación, o ya sea con un Excel, con un GAN o con un project, no deja de ser una cuestión de laboratorio. Entonces, cuando hablo de laboratorio es, no llueve, no hay huelga, no hay censo, no hay... Estás ahí en tu mundo y la verdad que de la teoría funciona y es un relojito. No hay huelga, no pasa, no hay quilombo con los combustibles, no hay quilombo con la energía, no hay gremio ni nada. Ahora, cuando se hacen este tipo de reuniones, yo en particularmente lo que yo trato de que estén, digamos, no es que trato, lo exijo que estén presentes los encargados de cuadrilla, no el contratista, porque el contratista me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y no me interesa, porque lo concreto real es prendió la luna, prendió, digamos. Y eso el que te lo dice es el capataz del electricista, el capataz de albañilería, el capataz porque ese es el que tiene el compromiso y ese es el que empuja. Y a ese es el que nosotros tenemos que escuchar, porque los otros es negocio, y para nosotros también, y vale, y son... A ver, en términos de management, stakeholders que juegan en el proyecto. Ahora, digamos, me parece, digamos, una táctica que estoy usando y me resulta bastante, es hablar poco y escuchar más. Sí planteo objetivos y lo que yo siempre le digo a la gente, digo, mira, la única diferencia es que yo tengo capacidad de veto. Lo que quiere decir es, bueno, esto lo vamos a terminar tal día. No, tal día no, porque no necesito por ABC lo que fuese. ¿Qué te hace falta? Recursos y sobre todo, lo que tiene esta metodología, ahora no me acuerdo cómo es ahí está, la liberación de la tarea. ¿Qué quiere decir? Que vos a 3 semanas anteriores, de acá a 3 semanas, vos cuando empezás a identificar o te vas acercando a la tarea, tenés que empezar a ver si tenés la documentación o no tenés la documentación, si está digamos, un caso de hoy, de lo cual me quería pegar un tiro en la cabeza. Hice venir corriendo al colocador para que empiece a colocar los baños. Yo sabía que había llegado, que estaba en la obra los porcelanatos, pero había uno que no. Y lo habíamos pedido en febrero. Y nadie se encargó de seguirlo. Digamos, eso es un desperdicio, eso es lo que hay que evitar. Ahora, ¿cómo pasó? No importa, ya está. Digamos, ya lo resolví, bueno, el lunes el flaco viene, mañana lo vamos a buscar, pero tenemos que andar corriendo, digamos, nosotros somos arquitectos, bueno, en mi caso yo soy arquitecto, o sos arquitecto, sos ingeniero, más o menos, digamos. Lo que sí tengo claro que no soy bombero, porque siempre estamos apagando incendios. Entonces, esta metodología lo que tiene de piola es que por lo menos yo gano en salud. ¿Por qué? Porque cuando veo venir la tarea, ya le empiezo a hacer el zoom a la tarea y empiezo a darle bola. Si está la documentación, si está los hierros, si, ejemplo, ¿cuántas veces te debe haber pasado que estás hormigonando y te olvidaste y nadie pensó en el vibrador? Y depende del tipo de obra que es, si tenés o no el cono de Abrams para verificar el asentamiento, si tenés una dirección de obra que te lo pide.
de lo cual tenés que andar corriendo o tenés que andar debiendo favores porque sí, el 80%, digamos, nosotros es cierto que manejamos mucha incertidumbre, pero también es cierto que hay muchas cosas que las generamos nosotros. Entonces, en el caso, por lo menos como yo te entendí que lo planteaste, Matías, no es tanto de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y a su vez es sinérgico. Digamos, vos no venís a la hora de decirle, bueno, pues se te Tal van a cual. cagar, se te van a cagar de risa. Por ahí lo que pensamos era directamente reunirnos y que en la reunión habláramos absolutamente todo, pero nos dimos cuenta que las reuniones empezaron a ser un poco más largas. Es que van a ser más largas al Claro, y por principio. ahí Y yo empezamos sé, a fijarnos. disculpa Sí. Matías, yo una de las cosas que hago es poner las reuniones a las 11 de la mañana de los viernes. ¿Por qué? Porque todos queremos ir a comer el asado a las 12. Entonces no es más de una hora. También está bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos mañana la reunión a las 9:30. Bueno, vas a terminar a las 12, olvídate. Muchas veces nos pasa de que, al principio nos pasaba en realidad, de que nos juntábamos y capaz teníamos 8 jefes de cuadrilla que estaban haciendo cada uno una actividad distinta. Entonces, de acá que esperábamos que cada uno hablara y se explayara y discutiéramos cada uno de los temas, ahí por ahí se nos hacía un poco largo, se nos pasaba de la hora y muchas veces como que veíamos que se nos perjudicaba, como que la gente empezaba como a no querer seguir participando por esto de que lo vean como una pérdida de tiempo. Al Por eso al principio te va a pasar, pero cuando en la segunda o en la tercera reunión el pibe empieza a ver que a él también se le soluciona la vida, porque él también es más bombero que nosotros, porque va a empezar qué sé yo, a armar el encofrado y se dio cuenta que le falta clavo o alambre, cosa típica que pasa. sí, tal cual, sí. Entonces, che, ¿tenés clavo? ¿Tenés alambre? ¿Tenés la plomada? ¿Tenés el vibrador? No sé. Otra de las cosas que andás corriendo siempre con los hermanos, los ravioles. Sí. ¿No? Entonces, Suele pasar así. digamos, y nadie los piensa o nadie los compra. Depende si los lo tenés que comprar o lo tenés que... Pero bueno, nada, yo, digamos, lo único que quería aportar, digamos, porque el tema da para mucho y es muy largo. Tal Lo cual, único excelente. lo que sí te sugiero es poner una reunión que sepas que tiene un final. Digamos, si empezás a las 9, vas a terminar a las 12. Empezás a las 10 o empezás a las 10:30 y con reloj, digamos, porque lamentablemente nosotros somos una sociedad que sabemos el horario es para saber nada más de cuánto tarde llegamos. No para cumplirlo. ¿No? Entonces, y otra de las cosas que ponía multa, el que llega último paga la factura. Tal cual. Para aplicar está bueno. Y escuchar más, ¿no? Digamos, nosotros, porque nos creemos que estamos arriba de un pedestal, ¿no? Pero bueno, nada, era eso. También lo que he escuchado mucho, que nos pasó a nosotros también, es que bueno, al principio como que a la gente le cuesta participar, Sí, como que uno tiene que estar trayéndolo, empujándolo para que asistan a la reunión. Entonces, bueno, muchas veces no sabemos cómo obligarlo hasta cierto punto, pero bueno, muchos van con mala cara igual. digamos, porque es una cuestión cultural, digamos, porque la gente en general no está acostumbrado a exponer. Y, y peor aún, asumir compromisos. Porque el flaco te dijo, bueno, va a estar el viernes lo tengo. Digamos, ¿cómo? Y queda de palabra, digo, nada más, en ningún lado queda escrito eso.
No, sí, como que queda escrito. Sí, sí, en No, los post-it que te queda no, escrito. sí, pero si no se hace la reunión, donde parece escrito, y capaz uno lo dice de palabra, y como que a lo mejor escribiéndolo, dejándolo en un pizarrón marcado que se vea, es como que también lo obliga un poco a que No, se cumpla. lo que pasa es que tenés que ser medio sutil, porque en realidad la próxima reunión queda expuesto. Che, vos dijiste que esto estaba, no estaba. A ver, yo manejo mucho la ironía, ¿no? Pues yo lo verdugueo durante la semana, digo, ¿cómo vas a hacer para llegar? Digo, si tenés 3 tipos y la pinchás. No, pero no, porque me faltó, y bueno, el papelito lo pusiste vos. Y Sí, cuando le empecé, digamos, bueno, eso tiene que ver con gestión, tiene que ver con otra cosa. ya cuando quedan expuestos, o la otra semana tienen que volver a planificar, ya piensan más, dicen, che, pará, si yo tengo 2 personas, no me voy a exponer, y empiezan a aprender a planificar, y entonces a uno ya le empiezan a decir la verdad del tiempo real que se van a demorar. Así que es muy beneficiosa lo que es la reunión colaborativa. Y por otro lado, lo que primero tenés que empezar, digamos, una de las cosas que tenés que dejar extremadamente claro es, estas reuniones de planificación no es para perseguir a nadie, o sea, porque la gente se siente que la están persiguiendo o que, viste, que... ¿no? Pero Tal cual. digamos, en realidad es para que vos lo facilitas y aparte le decís, che, mirá, que si vos no entregás, esta es tu entregable, digamos, si vos no, él no va, si vos no terminaste la carpeta, él no puede no puede colocar, no puede hacer la porcelanato, estoy inventando cualquier situación. Entonces, Jorge, nada, bueno. bueno, Jorge, gracias por tu comentario, tu aporte. Celebro que junto con Matías hayan activado el micrófono y las cámaras, y que se haya dado esta charla, este debate. Me pone muy contento. Les agradezco a todos. Ya vamos cerrando porque nos hemos extendido del tiempo. Lo único que te quería consultar, los coffee que dijiste, ¿cómo me entero? Bien, ahora cuando usted se inscripto en el evento, ya está registrado en nuestra base de datos. Ok. Entonces, le va a llegar al correo la invitación. Los link coffee son en horario laboral. Bueno, el único que se ha hecho fue a las 9 de la mañana. Y Lu, no sé si está la fecha del próximo y la podemos anticipar ahora. Por el momento la fecha del próximo no está pactada, pero para el mes que viene o el otro vamos a realizar el próximo Link Coffee seguramente. Ahí yo había pasado en nuestras redes sociales, LinkedIn y Facebook, y ahí subimos información constantemente todas las semanas sobre Lean y los eventos obviamente que vamos realizando, así que por ahí se pueden enterar, además del emailing que, bueno, como dijo Ger, una vez que se inscriben a los eventos, queda su mail en nuestra base de datos, donde le vamos enviando todas las novedades. Por las dudas, si quieren, paso de vuelta a las redes para que puedan seguirnos y chusmear. En nuestro canal de YouTube están subidos todos los eventos que se fueron realizando en el LSI, y también está subido el Link Coffee. Así que si quieren ir a chusmear cómo fue, es otro tipo de dinámica, es una dinámica de networking. Si les interesa, ya está subido en el canal, así lo pueden chusmear. Bueno, Gracias, Lu, y gracias a todos por la participación. Pedirles disculpas de nuevo porque fue otra temática que no era a la que se habían inscrito, así que gracias por